chicos de nivel 1, nos toca esta semana el repaso, el primer repaso correspondiente al segundo bimestre, ¿ok? Muy bien, tienes la práctica que te han adjuntado. Primera pregunta, vamos a ver, me dice, ¿cuáles son sustancias? Me dice. Ya, entonces recordando un poquito nuestro marco teórico, la materia se clasifica en sustancias y mezclas. Las sustancias a la vez se clasifican en simples y compuestas. Las sustancias simples son aquellas que están formadas por un solo elemento y las compuestas están formadas por dos o más elementos. Muy bien. Veamos en esta lista cuáles eran las sustancias. Fíjate, he puesto por fórmula porque tú ya conoces, ya dominas estas fórmulas. El aire, bueno, no he podido colocarle como fórmula. ¿Por qué? Porque justamente el aire es una mezcla. Por lo tanto, esta alternativa ya no sería correcta. En la siguiente lista, el petróleo también viene a ser una mezcla. Y aquí también nuevamente se observa el aire. El ozono sí es una sustancia, en este caso sustancia simple. La gasolina es una mezcla, el anhídrido carbónico es una sustancia. En la letra D dice cloruro de sodio, agua y diamante o grafito, ¿cierto? El cloruro de sodio, el agua y el carbono, por lo tanto, esta vendría a ser mi respuesta correcta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre agua y agua potable? El agua potable viene a ser una mezcla, porque requiere de algunas sustancias, de agregar alguna sustancia para que sea apta para el consumo humano. Perfecto. Pregunta 3. Estados de la materia, de agregación. Sólido, líquido, gaseoso. Ok. Líquido, me dice, ¿es un fluido incompresible? Por supuesto, ¿es un fluido? Sí. Ahora, ¿es incompresible? Por supuesto, porque no se puede comprimir. Los gases se comprimen. Gas, alta energía cinética, por supuesto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que sus moléculas se encuentran en movimiento. Y si están en movimiento, poseen energía cinética. Correcto. ¿El sólido tiene forma definida? Por supuesto, ¿no? Hemos visto que los sólidos tienen forma y volumen definido. Perfecto. Gas, ¿difunden y efunden? Por supuesto que sí. ¿Qué es difunden? Que pueden ocupar todo el recipiente, ¿no? Todo el espacio. Efunden, que pueden escaparse por orificios, por más pequeños que sean. Pero fíjate aquí, líquido, elevada entropía. ¿Qué es la entropía? Es el desorden molecular. Pero sabemos que los líquidos no tienen entropía porque sus moléculas no tienen movimiento. Esta elevada entropía pertenece a los gases. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser, o incorrecta vendría a ser la alternativa E. Muy bien. Pregunta 5. Me dice, una mezcla de sal, arena y agua. Muy bien. Ok, vamos a ver. Entonces yo tengo un vaso. Esto lo han practicado, ¿cierto? Lo hemos visto ya. Y ustedes lo han practicado en casita ya, ¿no? Un domingo. Le han agregado agüita, ¿cierto? Le han agregado una cucharita de sal, ¿cierto? Muy bien, ahí está la sal. ¿Ok? Entonces aquí había agua. Esta cucharita tenía sal. ¿Ok? Y también le hemos agregado arena o tierra en algunos casos, ¿no? Vamos a suponer que acá tengo otra cuchara. ¿Ok? Donde le estoy agregando la arena. Ok. Entonces ya tengo una solución con esas tres sustancias. O una mezcla, perdón. El agua y la sal se van a mezclar, no van a formar una mezcla homogénea. Pero mientras que la arena va a formar una mezcla heterogénea, ¿cierto? De una sustancia de agua salada y la arena. Ahora, esta mezcla que acabamos de trabajar, ¿de qué manera lo podemos separar? Muy bien, entonces lo primero que puedo hacer es agarrar yo un embudo, ¿cierto? Agarro un embudo y ¿qué hago? Lo filtro. Obviamente le tengo que poner una telita o un papel de filtro, ¿cierto? Ya lo has practicado eso también tú. Acá tengo una telita y lo que va a hacer es que toda la arena se va a quedar en esta parte y solamente va a pasar el agua y la sal. Aquí está el agua y la sal. Muy bien. Ahora, una vez que ya hice ese procedimiento, lo que voy a hacer es coger una cuchara y voy a agarrar un poco de esa muestra, ¿cierto? Y obviamente, lo voy a llevar, ¿a dónde? Al fuego. Muy bien. Ok. Y con ese fuego, ¿qué va a pasar? Obviamente, el agua, por ser líquido, se va a evaporar
y simplemente me va a quedar la sal en la cuchara. Entonces, ¿qué hice primero? Filtrado o filtración y luego he evaporado. Entonces, me dice, una mezcla de agua, arena y sal se separan según los procesos de, a ver, filtración y destilación. Muy bien, esa es la respuesta. Pregunta 7, me dice, ¿qué elemento no tiene forma alotrópica? Esto no hemos visto, ok, pero la alotropía es una propiedad que tienen los elementos de presentarse de formas distintas en la naturaleza. ¿Cuáles son estos elementos? El primero viene a ser el azufre, monocíclico y rómbico, ok. Luego viene a ser el oxígeno, que tú ya conoces, ¿no? El oxígeno diatómico y el oxígeno triatómico, el oxígeno y el ozono. Muy bien, ahora el fósforo también, en fósforo blanco y fósforo rojo. Y lo que es el carbono, ¿sí? También como diamante y grafito. En esa lista, el que no pertenece o el que no tiene forma alotrópica viene a ser el nitrógeno. Respuesta a la alternativa E. Finalmente, para terminar esta primera parte, me dice de las siguientes sustancias. ¿Okay? Indique si es un elemento, un compuesto, una mezcla, respectivamente. A ver, el agua, tal como está, viene a ser el H2O. Esto vendría a ser un compuesto. Muy bien. Okay. El grafito viene a ser una forma alotrópica del carbono. Entonces, esto es un elemento o sustancia simple. Ya está. Ahora, la sal de mesa es una mezcla, ¿cierto? Es una mezcla del tipo homogénea. Ok, una mezcla del tipo homogénea. ¿Por qué? Porque tiene cloruro de sodio y yoduro de potasio. Alcohol medicinal, ¿qué viene a ser? Cuidado que me digas que es un compuesto, es una mezcla. Porque el alcohol medicinal es una mezcla homogénea ¿de quién? De agua y metanol. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos, continuamos ahora con la pregunta número 11. En la pregunta número 11 me dice, un estudiante evalúa una muestra esférica de aluminio y reporta las siguientes propiedades. Densidad, temperatura, volumen, masa y muy reactivo con ácidos. Perfecto. Me dice, ¿cuántas propiedades intensivas? Perfecto. Si tú recuerdas el tema de propiedades, ¿ok? Propiedades. Recuerda que se clasificaba de dos tipos, ¿cierto? Generales, ¿cierto? Generales era, el criterio clásico y el criterio termodinámico. En el criterio clásico era generales y específicas y en el criterio termodinámico era intensivas y extensivas. Las intensivas son aquellas que no dependen de la masa, además no son aditivas. Ok, muy bien. Entonces, las propiedades intensivas, vamos a ver. Uno era la densidad y la temperatura. ¿Por qué? Porque no dependen de la masa y no son aditivas. Muy bien. El volumen depende de la masa o en otras palabras es aditivo, ¿cierto? ¿Por qué? 10 mililitros de alcohol más 20 mililitros de alcohol salen 30 mililitros de alcohol. Por lo tanto, esta vendría a ser una propiedad extensiva. La masa obviamente depende de la masa, ¿no? Se puede sumar, es una propiedad extensiva. Ahora, muy reactivo con ácidos. Esta es una propiedad específica de un elemento. Ahora, cuando te dice específica, y dijimos ya en el marco teórico, todas las propiedades específicas pertenecían a las propiedades intensivas. Por lo tanto, en el reporte hay 3 propiedades intensivas. Pregunta número 13. En la pregunta número 13 me dice lo siguiente. ¿Ok? Me habla sobre tabla periódica. En la tabla periódica actual, ¿no? Ya tiene 8 periodos. ¿Tiene 8 periodos? Falso. Tiene 7. Desde ahí ya es falso esta proposición. Segundo, me dice, la tabla está dividida en elementos representativos y de transición. Ok, sí, recuerda, sí, los elementos representativos y de transición. Formando un total de 18 columnas, por supuesto. Hay 7 filas o periodos y 18 columnas. Muy bien, verdadero. Y en la pregunta número 3, o en la proposición número 3 me dice, los elementos de transición interna se caracterizan por tener electrones en los subniveles F. Ok,
Los elementos de transición interna son esas dos filas que observas tú debajo de la tabla, ¿cierto? Todos esos elementos tienen electrones en el subnivel F, por lo tanto son verdaderos. Ok, esa es la combinación. Finalmente, chicos, para terminar, pregunta número 15. En la pregunta número 15 me dice, indica la alternativa que contiene un elemento alcalino, halógeno y gas noble. Ok, elemento alcalino, grupo 1A, halógeno, grupo 7A, y gas noble, grupo 8A. Muy bien. Entonces, cuidado que me marques la primera alternativa, porque dice hidrógeno, cloro y el helio. El cloro es un halógeno, el helio es un gas noble, pero el hidrógeno no es un alcalino. Recuerda que ya te dije en el marco teórico que el hidrógeno es el único elemento que no tiene familia dentro de la tabla periódica. Entonces, los elementos alcalinos vienen a ser litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Los elementos halógenos vienen a ser flúor, cloro, bromo, yodo, ástato. Muy bien. Finalmente, los gases nobles, el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Muy bien, entonces veamos esos elementos dentro de la lista. La primera me dice hidrógeno, cloro, helio. Bueno, el hidrógeno no es un alcalino. Segundo, berilio. Si te das cuenta, el berilio no es un alcalino, es un alcalino térreo. Sodio, perfecto, si está. El cloro, perfecto. Y luego te dice el azufre. El azufre no es un gas noble, el azufre es un calcógeno, falso. Cuarto, litio, flúor y xenón. Litio, si está, flúor, si está, y xenón, por supuesto. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta vendría a ser la alternativa D. Muy bien, chicos, los espero por la tarde. No olviden que su tarea vienen a ser las preguntas pares de la práctica dirigida. Cuídense.